Muy buenas noches, bienvenidos. Señor, gracias por el tiempo que nos das, por tu misericordia que es grande, para siempre, eterna. Gracias porque nos tienes aquí reunidos en tu presencia para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos por las bendiciones que recibimos y sobre todo porque sabemos que tú siempre nos tienes resguardados de todo mal. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí un poco más temprano que... No, estamos igual de tarde que siempre. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión solamente nos tocan 2 capítulos del libro de Samuel. Y pues a manera como para empezar a hacer los comentarios, solamente pues vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos leído. Empezamos a leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 13. Los hechos importantes que, bueno, todo es importante, cada capítulo, cada versículo tiene algo que decirnos. Sin embargo, lo que nos llamó la atención fue que, por ejemplo, a Samuel, el pueblo de Israel le pidió un rey. Samuel les dijo, a ver, espérenme tantito, dejen y consulto con Dios. Y cuando lo fue a consultar con Dios, el profeta Samuel, vimos que, ¿cómo se llama? Que Dios les dijo, ok, diles que sí, pero mira, el rey les va a cobrar impuestos, les va a quitar a sus hijos, les va a quitar a sus hijas, va a usar a sus animales, les va a exigir parte de su producción de semillas, o sea, va a ser, les advirtió un montón de cosas acerca de ser un rey humano. Y Samuel se la comunicó al pueblo de Israel. Increíblemente, el pueblo de Israel dijo, no importa, danos un rey como tienen todas las demás naciones. De hecho, podemos ver ahí, bueno, por lo menos yo noté, un poquito no sé si de rencor o de tristeza de parte de Dios cuando le dice a Samuel, no te preocupes, Samuel, porque no te desecharon a ti, me han desechado a mí, dijo el Señor. Imagínense nada más el pueblo consentido de Dios, la nación que él había escogido para hacer luz a las naciones, una nación santa a la que había llamado él, y que su propio pueblo le diera la espalda, el de que Dios dijera, no te preocupes, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Híjole, qué dolor en el corazón del Señor cuando escuchó que no queremos a Dios, queremos un rey humano. Y luego los reyes que fueron agarrando poco a poco, nos damos cuenta que cada uno fue de mal en peor. Vemos que el primer rey fue un tal Saúl, que cuando el pueblo lo iba a reconocer como el ungido del Señor, el muchachón estaba escondido en el equipaje, en el bagaje. Dice, imagínense un rey. Imagínense que ahorita llegaran a su casa y que les dijeran, andamos buscando un rey, yo aquí, ¿no? Pues todos los beneficios que trae ser rey. Pero cuando le dijeron que iba a ser rey, se escondió. O sea, miedoso desde el principio el muchacho. De hecho, Saúl va a ir en picada, lo mismo que el pueblo de Israel. Sin embargo, por ahí tenemos cosas buenas cuando hizo una declaración acerca de que le estaban dando la alabanza a él, y él dijo que el único que merecía la alabanza era nuestro Dios Padre Todopoderoso. Pero vemos luego que empieza a hacer las cosas a su manera cuando Samuel le dijo que para vencer a los amonitas tenía que esperar los 7 días y hacer un holocausto. Pero como sus súbditos, ya eran sus súbditos del pueblo de Israel, tenían miedo, él, ni levita, ni sacerdote, se atrevió a hacer un sacrificio al Señor. Vemos que cuando Samuel llegó, le dijo locamente has hecho, ¿no? Cuando hacemos cosas que el Señor no le agradan. ¿Por qué? Porque no es en su tiempo, no es hacia Él. El Señor cuando pide algo se lo pide a alguien específicamente, y que venga alguien y lo quiera hacer, pues como que no le agrada mucho, ¿no? Vemos ahí que inclusive Samuel le dijo que su sacrificio no iba a ser aceptado a Saúl. Pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que leímos en todos los capítulos. Les pedimos que si tienen algún comentario, alguna duda, por favor envíenlos al correo o a los comentarios en YouTube o al grupo de Facebook, para que podamos darle una pronta respuesta. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Como les comentaba, solamente nos tocan 2 capítulos. Comenzamos con el capítulo 14 del libro primero de Samuel, y escrito está. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Li, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido.
y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y al otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas, y al otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: Esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: Suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: Suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasen ahora revista y vean quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que los filisteos huían. También ellos les persiguieron en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo que había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: El pueblo peca contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Ustedes han prevaricado. Ruédenme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Espárzanse por el pueblo y díganles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y dególlenlas aquí y coman, y no pequen contra el Señor comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Ahí.
Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, vengan acá todos los principales del pueblo, y sepan y vean qué ha consistido este pecado hoy, porque vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel, ustedes están a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parezca. Entonces dijo Saúl al Señor Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre, y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así libró de morir el pueblo a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor, y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatá, y Suí, y Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Capítulo 15 del libro primero de Samuel, escrito está. Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, vayan, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel,
Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto los holocaustos y víctimas, como el que se obedezca a las palabras del Señor. 22. Es el 15, 22. Listo. Y 22. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué duro. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Señor, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, mañana, si Dios lo permite, aquí lo que pudiera parecer una contradicción en estos versículos. De hecho, los anoté porque si pusieron atención, pudiera haber una contradicción ahí, algo que utilizan algunos para pelearnos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos aclarando dónde está y cómo no hay una contradicción o cómo el texto no afecta al contexto. Pero bueno. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar o empezar el libro ¿cómo se llama? No, el Evangelio de Marcos, perdón, ando perdido. Nos toca terminar el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Pero antes, ¿qué leímos ayer? Leímos ahí algo que nos parece muy interesante, algo del ciego Bartimeo, porque así muy rápidamente dice que había un ciego que había oído de Jesús y obviamente no lo vio, sino que oyó que iba pasando Jesús y empezó a gritar, Jesús, apiádate de mí. En otro evangelio dice, Jesús, hijo de David, apiádate de mí. Tanto gritaba que los discípulos del Señor lo empezaron a callar, pero el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para mostrar, nos da una increíble lección ahí que tenemos que aprender. Mandó a traer al ciego y dice, le hizo una pregunta. En esta pregunta está la enseñanza. En los dos evangelios está, en el de Lucas y en el de Marcos, que le pregunta el ciego, pues creo que era evidente porque él estaba hablando al Señor Jesús, quería ser curado, quería ser sanado, y se lo traen, y Jesús lo ve y le pregunta, ¿qué quieres que te haga, no? Hay un libro llamado Jesucristo visto a través de los ojos de Medio Oriente, de un señor que se llama Kenneth Bailey. Ajá, es un cristiano que se ha pasado compartiendo el evangelio, casi 50 años el evangelio en Medio Oriente. Ha vivido toda su vida allá, obviamente habla varias lenguas de las que se hablan allá.
y escribió ese libro. Y en ese libro nos enseña que la respuesta que le dio el Señor Jesús al ciego fue una respuesta inclusive grosera. ¿Por qué? Porque pues era evidente lo que quería el ciego, ¿no? Que lo sanaran. Y el Señor Jesús le preguntó qué quieres que te haga, así como con desprecio se podría decir. Sin embargo, lo que vemos en el trasfondo es que realmente el Señor no le estaba diciendo qué quieres que te haga. En el contexto vemos, el Señor Jesús, de acuerdo a las costumbres y tradiciones que había en ese tiempo, en ese pueblo, le estaba preguntando, ¿de verdad quieres que te sane? El ciego Bartimeo toda su vida había vivido de las limosnas, de sentarse en un rincón o sentarlo en una puerta y estirar la mano para que la gente piadosa pasara y le depositara unas monedas en su mano. Así había vivido toda su vida. El Señor Jesús le estaba diciendo, de verdad quieres que te sane? ¿Qué vas a hacer después? ¿De qué vas a vivir? No. Vemos que en el relato Bartimeo sí permitió que el Señor Jesús lo sanara. Pero esa es la enseñanza que nosotros todos tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros declaramos, decimos, hacemos una oración, creemos que nos convertimos en seguidores de Jesucristo. Pero en realidad, el seguir a Jesucristo, y también por ahí lo tenemos en un video, lo de toma tu cruz y sígueme, pareciera ser que basta con hacer una oración o que basta con declarar que soy cristiano o que ya me volví evangélico, porque por ahí he escuchado personas que dicen eso, ¿no? Ya me volví evangélico, andan ahí pregonando. Sin embargo, no tienen el entendimiento de saber qué significa eso. Es como si en este momento, es como si el Señor Jesús, cada vez que alguien se convierte al cristianismo, al Señor Jesús lo recibe en su corazón, viniera Jesús en ese momento y le preguntara, ¿estás seguro? ¿De verdad estás seguro? Por eso el Evangelio de la Prosperidad es una mentira, porque el Señor Jesús, de hecho lo vamos a leer el día de hoy, eso, miren qué relacionado está todo, ¿no? Cuando a sus discípulos nunca les prometió prosperidad, nunca les prometió sanidad, nunca les prometió nada material. Al contrario, siempre les dijo, pues ustedes los van a azotar, los van a latigar, los van a encarcelar, los van a pegar, van a hablar mal de ustedes. Bueno, para no hacerse las largas, al último los van a matar. Así, eso fue lo que les dijo el Señor Jesús. Se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Pablo, se lo dijo, me imagino que se lo dijo a cada uno de los discípulos. Y ninguno de ellos se echó para atrás. Ninguno de ellos se echó para atrás. De hecho, ese es lo que se llama el testimonio de lo vergonzoso, que ninguno de los discípulos se echó para atrás. ¿Quién está dispuesto a morir por una mentira? Pero bueno, entonces realmente lo que el Señor Jesús nos preguntaría, ¿de veras, Juan? De veras quieres ser cristiano? ¿De veras quieres seguirme? Te van a decir de cosas, te va a echar tu familia, te vas a perder muchos amigos, vas a perder trabajos, vas a pasar tribulaciones, vas a pasar pruebas, vas a pasar dificultades. Híjole, Juan, vas a recibir mucho más dificultades que bendiciones, pero te prometo una cosa, que al final de tu vida eterna va a ser incomparable. Si de veras pensáramos en eso, creo que sopesaríamos, ni siquiera lo sopesaríamos, ¿no? Vivir una vida aquí como la vivimos aún sin Cristo, pero después vivir una vida eterna en su presencia lleno de bendición, yo creo que no hay ni para dónde escoger, ¿no? Pero en realidad el Señor Jesús lo que quiere es que analicemos si de verdad estamos dispuestos a seguirlo, con la pregunta que le hizo a Bartimeo, ¿de verdad están dispuestos a seguirme? Y la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿qué estamos haciendo por Jesucristo? Él ya hizo todo por nosotros, dio su vida por nosotros en rescate de muchos para que pudiéramos estar en la presencia del Padre eternamente. Y nosotros, y no me refiero a que si hacen más o si hacen menos, les va a tocar un lugar mejor en el cielo o se van a ir al cielo. Eso no tiene nada que ver. A lo que voy es de qué manera estamos tratando de mostrarle el amor a Jesucristo, esa deuda impagable que teníamos, de qué manera nosotros estamos utilizando la nueva vida que el Señor nos dio conforme a su voluntad y a su propósito, conforme a lo que le dice a la palabra del Señor. Por lo menos le compartimos a alguien, por lo menos leemos la palabra de Dios,
Por lo menos nuestra vida da testimonio de que somos hijos de Dios, que ya somos seguidores de Jesucristo. Esa es, en vez de que el Señor Jesucristo viniera a preguntarnos, ¿estás dispuesto a seguirme? En realidad la pregunta que nosotros debemos hacernos es que, ¿qué estoy haciendo para el reino de Dios? Pero bueno, a grandes les digo eso. De hecho, tenemos un video exclusivo del ciego Bartimeo. Se lo subo otra vez al ratito. Ahí les recomendamos que lo vean. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, de los versículos 20 al 33, y escrito está: La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá, es cierto. Y cuando estén orando, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone a ustedes todas sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Ven, es lo que les digo. La autoridad de Jesús. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, les dijo: Les haré yo también una pregunta. Respóndanme, y les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Uh, Miren, me he encontrado con muchos posts, muchos posts en Facebook. Ya saben que Facebook y YouTube está lleno de cosas, bueno, en donde hay mucho cristiano. Bueno, hay mucho cristiano que no quiere, que pide, que exige y que malaconseja a los demás cristianos de que no estudien, de que no se metan a una clase bíblica, de que no se metan a un instituto bíblico, de que no se reúnan para estudiar la Biblia, que no estudien. De hecho, lo dicen así claramente. Porque ellos dicen que el Señor te va a dar revelación, pero dicen que no estudiamos la Biblia. Ahí hay una gran contradicción. Ustedes no lean la Biblia, no estudien la Biblia porque el Señor les va a dar revelación, ¿no? Y dicen ellos que Jesús nunca enseñó así a sus discípulos, que siempre les leía la palabra. Acuérdense bien de esto. No son más que tontitos queriendo dirigir a otros tontitos. ¿Por qué? Aquí acabamos de ver en el capítulo 11 algo de que en estos días se llama apologética. Jesucristo hizo pedazos el argumento de los fariseos. Así, pedacitos, los dejó callados. Y además de que los dejó callados, los dejó con duda. Eso me recuerda un chiste, pero no se los voy a contar. Dicen, es que hay tanta doctrina mala que está surgiendo, que ellos dicen que ya no hay ministerios, que no es necesario estudiar en un instituto, que no es necesario estudiar teología, que no es necesario estudiar la Biblia, que no es necesario meterse a cursos. Yo me imagino que han de tener resentimiento porque ellos jamás pudieron ingresar a un instituto, o cuando estuvieron adentro no entendieron nada porque no tenían el Espíritu Santo encima. Encima no, dentro de ellos. O porque de plano no se les da la O por lo redondo. O por ejemplo, algún cristiano instruido los ha querido llevar verdaderamente a lo que dice la palabra del Señor, y en su obstinación ellos no lo comprenden. Además, ellos que dicen que no estudian la palabra, que dicen que no estudian en institutos, que dicen que no estudian en escuelas, se atreven a decirle a la gente que no estudien porque ellos traen la verdadera revelación de la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado con esta gente. Lo único que quieren es llevarlos, arrastrarlos al infierno con ustedes. Hace
unos pocos días les había comentado que se está dando el cumplimiento de una profecía muy grande que viene en la palabra del Señor. No la van a reconocer porque no leemos la palabra, pero ahí está claramente. Y si creen que estos personajes son los únicos, no tienen idea que en un plazo máximo de 5 años la palabra de Dios va a ser totalmente tergiversada, va a ser totalmente malinterpretada. Van a surgir cientos, no unos cuantos, van a surgir cientos de pastores, cientos de maestros, cientos de profetas en todo el mundo. Pero de esos cientos, probablemente uno esté apegado a lo que dice la palabra del Señor. Probablemente uno. Tengan cuidado. Esto les voy a, este consejo, ahora sí que este consejo les voy a dar porque su amigo Popeye soy. Hay un ejercicio muy, muy bueno que yo estaba en contra de ese ejercicio. Yo estaba en contra de ese ejercicio. Ese ejercicio es de transcribir la Biblia a mano. Yo decía, ¿para qué es? Ya la tenemos escrita y todo esto. Entre mi esposa y un muchacho al que estamos preparando para el ministerio del Señor, me hicieron comprender lo gratificante, lo importante que es transcribir a mano la palabra del Señor, no unos versículos, toda la palabra del Señor, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cómprense un cuaderno, cómprense un cuaderno. No les digo que un día se sienten y hasta que acaben. Hoy, en 10 minutos les apuesto que escriben 5 versículos de Génesis. Si hacemos esos 5 versículos por día, en una semana vamos a tener 35. En un mes, multipliquémoslos por 30 y luego multipliquémoslos por 365 y luego multipliquémoslos por 10 años. Nos va a llenar de tanta gratificación el escribir la palabra de Dios que vamos a querernos seguir. Pero ustedes van a ver ahí la gran enseñanza que Dios tiene para nosotros. Escribir la palabra de Dios, transcribirla en un cuaderno de su puño y letra, que les valga que eso si le entienden o no lo entienden, ustedes la entienden y eso basta. Hagan ese ejercicio y van a ver qué gratificante es. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este día lleno de bendición. Gracias porque nos mantuviste alejado del peligro, porque nos proveíste el día de hoy alimento, comida, fuerza, Señor. Gracias porque estamos resguardados en tu casa. Te pedimos que tu bendición se extienda a todos los que están llegando, a los que van a su trabajo. Te pedimos también, Señor, que la lectura de tu palabra no sea de momento, sino que sea una costumbre que se nos haga para escuchar tu voz. Señor, queremos leerla, queremos que la gente lea. Haz que crezca, Señor, haz que crezca el número de seguidores y seguidores tuyos, discípulos tuyos, Señor, para que podamos entrar, para que podamos proceder muchos al arrepentimiento y podamos estar disfrutando las delicias de tu vida eterna. Permítenos llegar a tantos hogares como sea posible y síguenos preparando, Señor, para combatir al enemigo que esta semana estuvo totalmente en contra de un varón de Dios, pero tú eres bueno, Señor, y hoy está reuniéndose nuevamente en la iglesia. Asimismo, sabemos que a todos los que nos estamos preparando, a todos los que se quieren preparar, el enemigo les pone trampa, les pone mal camino, pero sabemos, Señor, que tú nos das la fuerza, la inteligencia, el conocimiento y el discernimiento para salir adelante. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Hasta luego, señores, que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Hasta, cuídense.